Yo pienso que al momento de que la gente, todos los mexicanos, sean los que elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros, que esa es la esencia de la reforma, que a los integrantes del Poder Judicial los elija el pueblo. Ya vamos a avanzar, no se van a terminar de la noche a la mañana problemas, abusos de autoridad, pero ya el juez va a tener un comportamiento distinto, porque no se va a sentir influyente o producto del influyentismo ni el nepotismo, sino que va a estar ahí en ese cargo por voluntad de los ciudadanos y se va a sentir libre para poder impartir justicia. No va a tener compromisos con nadie. Es como si el presidente, como era antes, llega porque lo impulsaron, lo apoyaron potentados, o fue producto de una campaña mediática. Lo impulsó, lo apoyó la oligarquía, porque así era. Yo fui víctima de la oligarquía, porque consideraron que era un peligro para México, un peligro para sus privilegios, y nos robaron la presidencia en el 2006, con muchísimo dinero, con compra de votos, con falsificación de actas, con relleno de urnas y con toda una campaña mediática y una guerra sucia para poner a un pelele y poder mantener los privilegios de no pagar impuestos, de quedarse con los bienes del pueblo, de la nación, poder seguir humillando, ninguneando a los mexicanos y estar al servicio de una minoría rapaz. Cuando no es así, el que llega a ocupar un cargo llega a representar al pueblo, a todos, a ricos y a pobres, del campo, de la ciudad, sin clasismos, sin racismo, sin discriminación. Es lo mismo lo que se busca con la reforma del Poder Judicial, que elijan. Miren, en este caso de el probable segundo tirador en el asesinato de el licenciado Colosio, candidato del PRI. Es evidente que es un asunto político, de encubrimiento. Les voy a dar mi testimonio.
sobre el caso. Yo no estaba enterado porque es una investigación que llevó a cabo la Fiscalía, que dicho sea de paso es autónoma. Y de repente, no sé si primero o después, un periodista vinculado a Salinas de Gortari que fue su jefe de prensa o estuvo de director del Nacional, de un periódico oficial, no, Riva Palacio, director de Notimex, dice que según fuentes del Palacio, que hasta me reí, se estaba preparando, estábamos nosotros preparando una acusación sobre el segundo tirador en el homicidio del licenciado Colosio, con propósitos políticos, porque venían las elecciones, para afectar a Carlos Salinas. Entonces, leo la columna y aquí mismo digo, ¿qué le pasa a este señor? Hasta me reí, dije que era la fuente, ¿no?, de aquí del patio central. Pero como a la semana o a los 15 días, en efecto, me informan de la Fiscalía que estaba abierta la investigación, que sí existía la investigación y que iban a solicitar orden de aprehensión. O sea, él sí estaba informado, yo no. Entonces, en su momento reconocí de que tenía razón, que no era un asunto de nosotros, pero que sí estaba abierta la investigación. Porque pues, en los sótanos, ¿no?, de las mafias hay comunicación constante. ¿Y qué pasa? Presenta, bueno, les agrego, yo no sabía tampoco, pero aquí sí creo que ni la inmensa mayoría de los mexicanos no sabíamos de que García Luna, yo me enteré hace un año de que García Luna había entrado jovencito al CISEN de Salinas en 1989. Ni por aquí me pasaba. Bueno, llegué a pensar y todavía no estoy tan seguro que lo supiera Calderón, porque no se sabía nada. Pues resulta que García Luna comenzó a formarse en este grupo de espionaje que creó Salinas, que se encargaba de cosas muy, muy feas. Es cosa nada más de recordar lo que sucedía o sucedió
en ese sexenio. Bueno, pues ese joven que entra en el 89, casi al mismo tiempo que inicia el gobierno de Salinas, llega a ser subdirector o subcoordinador, y en la investigación que hace la Fiscalía aparece de que el que va a Tijuana a buscar al segundo tirador es García Luna. En 1994. O sea, ya después de estar casi 6 años en el CISEN. Bueno, presenta la Fiscalía la solicitud al juez de orden de aprehensión y me consta, porque me mandaron el informe por escrito de la Fiscalía, que le dice el juez al Ministerio Público: esto no procede, esto es una maniobra política del presidente. Y no vamos a conceder la orden de aprehensión, cuando no tenía yo nada absolutamente que ver, porque soy respetuoso de la autonomía de la Fiscalía. Y niega la orden de aprehensión. No sabía, ahora tampoco, de que ya el recurso de la Fiscalía lo había rechazado el tribunal en agosto. Y no sabía, pero es muy importante el dato, de que antes de que notificaran a la Fiscalía, ya el periódico Reforma lo había publicado, el periódico que ayudó a fundar Carlos Salinas de Gortari en la Ciudad de México y que representa a todos esos intereses. Entonces, urge la reforma al Poder Judicial y sí va a ayudar mucho, porque aquí se habla de delincuentes, de el crimen organizado, pero lo que más les preocupa a los que están en contra de esta reforma es que van a perder sus privilegios porque el Poder Judicial está al servicio de potentados, al servicio de la delincuencia de cuello blanco. Hay ministros que dependen de los hombres con más poder económico en el país, están al servicio de las grandes corporaciones económicas, financieras, nacionales y del extranjero. Y esos son los que no quieren que haya Estado de Derecho,
quieren mantener el influyentismo, la corrupción y el estado de chueco. Aunque dicen que la reforma no garantiza que no haya corrupción. ¿Qué dice usted a esto? ¿Cómo no va a garantizar la reforma eso? Sí, al momento que los jueces, magistrados, ministros sean electos, van a tener que actuar con rectitud. Primero, van a tener la arrogancia de sentirse libres. No van a ser títeres, peleles, súbditos de nadie. Van a tener como jefe al pueblo de México, al pueblo que es el soberano en una república. Y luego la reforma también propone crear un tribunal al interior del Poder Judicial, pero no dependiendo o dependiente de, como sucede actualmente con el Consejo de la Judicatura, de los mismos ministros, porque si no pasaría lo mismo, ¿no? ¿Desde cuándo no hay un juez en la cárcel? Un magistrado, un ministro, nada, no resuelven nada. Entonces, en la reforma se está proponiendo que haya un tribunal que tenga facultad para sancionar a jueces, a magistrados, a ministros, si hay actos de corrupción o este tipo de prácticas, a todas luces ilegales, violatorias de la legalidad. Entonces, sí es importante la reforma. Y esto es lo que queríamos aclarar. Los que están trabajando también, pues ya tienen sus plazas, ya aunque sean familiares de los jueces, de los magistrados, de los ministros, ni modo que se les va a despedir. Eso no lo contempla la reforma. La reforma contempla la elección y es también el pensar que la justicia no solo es despedir gente, no solo es castigar, la justicia es en mucho prevenir. Que estas cosas ya no se repitan, que podamos eliminarlas, desterrarlas de nuestro país. Y hay que tener confianza en que sí se puede. Hasta en el peor de los casos, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que los senadores decidan, necesitamos mantener al Poder Judicial porque requerimos de la corrupción. Sí, como antes se decía de que salía uno de aquí y era tanto el aire puro, ¿no?, que había que pegarse a un escape. ¿Sí? Allá
en el trópico. Bueno, porque puede haber, bueno, estamos viendo que están defendiendo al régimen de corrupción. Esto es lo que están defendiendo, clarísimo. Es lamentable, pero esa es la realidad. Aunque le den la vuelta y que digan se acaba la república y llega una monarquía, y se acaba la república y llega una dictadura. Yo decía, bueno, para que haya una dictadura, si no es la dictadura del proletariado, porque a lo mejor también en eso están pensando, porque no tiene ni siquiera rigor teórico, es académico, ¿sí? Es mucha la deshonestidad intelectual. Bueno, para que haya una dictadura se necesita un dictador, ¿no? O una dictadora. Yo ya me voy. Solo que estén pensando, Krause, de que ya no va a ser la coronación de la reina, como que decía que era una monarquía lo que iba a llegar. Claudia Carlota, sino ahora va a ser la dictadora Claudia Porfiria. Digan lo que digan, lo que están defendiendo es un régimen corrupto. Pero regreso a mi planteamiento. Ganan los corruptos en el Senado. Ya cumplimos nosotros, aunque tocó madera, pero ya no nos quedamos con todo esto. Nadie nos va a poder reprochar el día de mañana de que no cumplimos con nuestra responsabilidad, porque es una obligación moral enfrentar esta corrupción en beneficio de nuestro pueblo, en beneficio de nuestro querido México, que es lo que estamos haciendo. Entonces también que no espanten de que, a ver, se va a despedir a los trabajadores. No, ni siquiera los familiares, ya. Antes como antes, ahora como ahora. Es arriba. Siempre los privilegios se dan arriba y hay que limpiar de privilegios y de corrupción al gobierno como se barren las escaleras de arriba para abajo. Y es cortar el copete de privilegios. Y se avanza muchísimo. Y eso es lo que está de por medio.